hasta que un día llegó la oportunidad de un puesto de estudiante en Intel. Ya me empecé a averiguar un poco más, apliqué en una entrevista y logré entrar. Este puesto de estudiante me abría totalmente las puertas. Primero porque iba a poder desarrollar o adquirir experiencia en lo que yo estaba estudiando y además de eso, poder trabajar, ¿verdad? O sea, para poder seguirme costeando la carrera como tal. Este trabajo este puesto de estudiante es de medio tiempo, entonces venía a poder facilitarme, ¿verdad? Lo que viene siendo el tiempo para poder estudiar y trabajar. Yo lo podía acomodar como quisiera, si tenía incluso que llevar una materia en la mañana, podía ir llevar la materia en la mañana y trabajar en la tarde, en fin. Tenía un límite de horas, no era un trabajo completo a la semana, pero entonces eso me permitía a mí poder estudiar y trabajar e ir adquiriendo experiencia en lo que yo estaba estudiando y que no fuera tan difícil cuando yo terminara de estudiar poder adquirir un trabajo, ¿verdad? Como lo mencionó Laura, estuve alrededor de 2 años y medio, tal vez un poquito más, como estudiante. Me capacitaron. Cuando yo entré como estudiante Intel, yo tenía apenas 1 año y medio de estar cursando la carrera de ingeniería. O sea, yo tenía como conceptos básicos, ya había llevado tal vez un par o tres materias de programación, pero no tenía mucha experiencia, ¿verdad? Entonces, cuando inicié, decidieron ponerme en el área de QA como asistente de QA, que venía haciendo todo lo que es relacionado con calidad de software, ¿verdad? Cuando yo entré, bueno, a esas alturas todavía no había recibido nada en la universidad relacionado entonces, claro, estaba totalmente desorientada, pero debo decir que el acompañamiento que me dieron mis compañeros, el aprendizaje de todos los días, de poder tener, digamos, una supervisión y que me fueran enseñando cómo era el proceso de calidad, cuáles eran las tareas que tenía que asumir, fue lo que hoy por hoy me ayudó a sentar bien las bases del rol como tal, ¿verdad? Entonces, durante ese tiempo tuve la oportunidad de poder pasar por los diferentes equipos. Yo estoy bajo una organización y en esa organización hay alrededor de unos 4 equipos. Entonces yo tuve la oportunidad de poder ir por esos 4 equipos, poder aprender las diferentes aplicaciones a las que les daban soporte, de cómo funcionaban, para qué servían, y poder ir ejerciendo las responsabilidades de QA, que si bien es cierto en ese entonces era como una preparación para que si llegaba el día de poder encontrar una posición que fuera permanente, ya como un empleado de tiempo completo, yo ya estuviera preparada. Entonces, bueno, hubo una pausa ahí porque a mis 24 años me diagnosticaron cáncer. Entonces, han de imaginar ustedes como esa presión psicológica que sentí, primero porque ya se me estaba acabando el tiempo para terminar la carrera y poder optar tal vez por una posición en la empresa como tal. Eso por un lado, y bueno, obviamente la situación que es bastante complicada y demás, pero bueno, gracias a Dios todo salió muy bien. Regreso yo después de 6 meses y un poquito angustiada porque ya tenía que empezar a ver, ¿verdad?, qué era lo que iba a pasar, si iba a poder aplicar para un puesto fijo y demás. Y entonces es ahí donde viene y se da la oportunidad.